Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a tener el tema correspondiente a teorías y periodización de la cultura peruana. Vamos a iniciar. ¿Cómo se originó la cultura peruana? Vamos a tener 4 teorías que nos tratan de explicar cómo es que se originó nuestra cultura, nuestras altas culturas. Por ejemplo, tenemos la teoría inmigracionista, correspondiente al señor Max Uhle. Tenemos la teoría autoctonista, correspondiente al señor Julio César Tello. Tenemos la teoría aloctonista, correspondiente a Federico Kaufmann-Doig. Y la hologenista correspondiente a Luis Guillermo Lumbreras. En cuanto a la teoría inmigracionista, nos habla que la cultura peruana no se originó en el Perú, sino viene desde otra zona. Esta zona correspondiente a Mesoamérica, los mayas, para ser un poco más exacto. Los mayas introdujeron la cultura aquí al Perú. Es decir, nuestra cultura tiene orígenes mayas. Por ejemplo, Chavín, Paracas, Moche, Nazca tienen esta descendencia o estos orígenes en la cultura maya, según Max Uhle. Por eso es inmigracionista, que es de afuera. En cambio, la teoría autoctonista de Julio César Tello propone que la cultura surgió aquí en el Perú. Pero, ¿de dónde? De la selva peruana. Esta selva, había una tribu llamada la tribu de los arawats. Los arawats introdujeron transportaron la cultura, sus costumbres hasta la parte andina, y allí es donde se formó la primera cultura peruana llamada Chavín, o también conocida como la cultura matriz. Por eso, como les menciono, autoctonista es autóctono aquí del Perú. Chavín, siendo la primera cultura peruana, tiene sus orígenes en la Amazonía peruana, en la selva peruana, en la tribu Arawat. En cuanto a la teoría aloctonista de Federico Kaufmann-Doig, nos habla que nuestra cultura peruana también tiene origen de afuera, pero tiene algo más cercano. Está en Ecuador, en la cultura Valdivia, y que no solamente la cultura Valdivia ha influenciado aquí al Perú, sino también ha influenciado a los mayas. ¿Qué quiere decir? Que ellos fueron los primeros. En la cultura Valdivia influenció al Perú y también influenció a los mayas. En cuanto a la teoría hologenista de Luis Guillermo Lumbreras, nos habla que, si bien es cierto, todas estas teorías que mencionan pueden ser relativamente verdaderas, nos habla que la cultura se originó aquí en el Perú, pero que también tuvo ayuda o tuvo rasgos externos. Es una mezcla de comportamientos o medios o costumbres internas, pero también con influencia externa. Entonces es una unión de lo interno y externo, siendo obviamente lo determinante las condiciones internas. Entonces tenemos la inmigracionista, que nos menciona que la cultura viene de afuera; la autoctonista, que la cultura está aquí dentro del Perú, es propia; la aloctonista, que viene de afuera, pero la de afuera, que viene a ser la cultura Valdivia, influenció a 2 zonas, tanto a los mayas como aquí en el Perú; y la hologenista, que nos dice que, si bien es cierto tiene raíces internas, también tiene factores externos. Ahora, en cuanto a la periodización de nuestra cultura peruana, vamos a ver que los 2 primeros periodos, tanto el precerámico como el periodo inicial, esta periodización que nosotros vamos a ver la efectuó un norteamericano llamado John Rowe. John Rowe divide
este periodo, como lo tienes ahí en tu libro, divide precerámico, periodo inicial, horizontes e intermedios. Pero si hablamos de cultura o altas culturas peruanas, a partir de arriba, lo que vamos a ver después del precerámico y después del periodo inicial, es donde recién se inician las altas culturas. Esto que nosotros vemos aquí se llama el precerámico, antes de la cerámica. En el periodo inicial, poco a poco se va integrando la cerámica como un medio para nosotros poder investigar las altas culturas. ¿Qué quiere decir? Que después del periodo inicial, todas las culturas van a tener como rasgo característica la cerámica. Rasgo característico, la cerámica. Entonces, observa muy bien tu lámina, tu imagen. Te vas a dar cuenta que después del año 800 antes de Cristo recién se inician las altas culturas, como lo vemos aquí, como lo vemos allí. Horizonte temprano tenemos a Paracas Chavín. En el intermedio temprano, como dijimos, se divide en horizonte intermedio, horizonte intermedio, horizonte, y bueno, que ya eso corresponde a la invasión española. Entonces tenemos en el horizonte temprano Paracas Chavín. En el intermedio temprano tenemos a culturas regionales, por eso se llama intermedio. Son pequeñas culturas en diferentes zonas, como por ejemplo los Nazca, los Moche, los Vicus, los Virú, los Lima, los Recuay, los Salinar, los Pucará. Este es el periodo que tiene una de la mayor cantidades de pequeñas culturas o pequeños centros que van a resaltar. Tenemos también al horizonte medio. Ahí podemos ver a la cultura Wari, cultura Tiahuanaco. En el intermedio tardío, que es el periodo más extenso que tuvimos, también vamos a tener culturas regionales como la cultura Chimú, Lambayeque, Chancay, Chincha, Chachapoyas. Y pues en el horizonte tardío va a destacar la cultura inca. Entonces no te olvides, tenemos horizonte intermedio y horizonte. Horizonte, culturas de gran extensión, por eso vemos pocas. Paracas Chavín aquí en la primera. Intermedio vemos culturas regionales, culturas pequeñas que no abarcaron mucho territorio. Tenemos aquí otro horizonte, Wari, Tiahuanaco, culturas de gran extensión. En el intermedio también tenemos culturas regionales, Chimú, Lambayeque, Chancay, Chachapoyas, Chincha, y al final tenemos el horizonte tardío. Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos para poder ver luego nuestra práctica. Entonces chicos, se cuidan. Eso ha sido todo. Nos estamos viendo después. Bye.